Saludos queridos amigos y hermanos de este canal, bienvenidos a un nuevo video de estudio profético. Y el día de hoy continuamos con nuestro estudio del capítulo 11 de Daniel, un capítulo fascinante, sumamente extenso, que abarca muchos periodos de tiempo y mucha historia, y por eso lo hemos dividido en varias partes. Esta es la tercera parte de este estudio, ¿sí? Así que es importante seguir la secuencia de estos estudios para tener un contexto completo de lo que estamos estudiando. Y hoy día vamos a hablar específicamente de los versículos 15 al 23, que contiene predominantemente la sección romana de la profecía. Ahora, recordemos que en el primer estudio de este capítulo yo les había mencionado que una manera correcta y una manera bastante sencilla de interpretar este capítulo, que muchas veces confunde a las personas, pero que si nosotros seguimos la regla que encontramos en el libro de Daniel, no va a ser muy confuso. Entonces, veíamos que en la profecía de Daniel, en todo el libro, vamos a encontrar la división de poderes, ¿sí? Los imperios consecutivos que aparecen en el capítulo 2, en el capítulo 7, en el capítulo 8, y etcétera, etcétera. Vamos a ver esa misma secuencia de reyes o de imperios que aparecen también en el capítulo 11. Así que ahora vamos a examinar la sección romana principalmente de esta profecía. Vamos a ello. Como introducción y haciendo un pequeño recuento, una retroalimentación del tema pasado, recordemos que el versículo 14 nos dejó en un paréntesis importante. Si ustedes recuerdan, cuando estudiábamos sobre el versículo 14, veamos que hay dos posturas, una que dice que hace referencia a los macabeos y otra que está haciendo referencia a la aparición del Imperio Romano. Esta segunda postura es la que hemos asumido en estos estudios, ya que está más en armonía con la secuencia profética y con la relevancia de cada imperio que va apareciendo. Entonces, el versículo 14 nos hizo esa introducción al Imperio Romano, y ahora pues regresa a terminar la historia del Imperio griego. Está cerca a aparecer el próximo poder en la escena profética, que es el romano. Partimos esta sección desde el año 198 a.C. Esto siempre es importante tomar en cuenta, ¿no? Las referencias cronológicas. Para este punto ya estamos en el 198 a.C. y todas las fechas de las que hemos hablado hasta ahora son antes de Cristo. Pero a partir de este estudio ya hablamos de fechas después de Cristo, ¿sí? Porque ya estamos cercanos a la aparición de Jesús. Y de hecho que en esta profecía ya vemos a Jesús aparecer, ¿no? Retomamos la historia en el gobierno de Ptolomeo V, conocido como el Niño Rey, que en este contexto sería el rey del sur contra el que muchos se levantaron, ¿sí? Entonces revisar el estudio anterior para tener un poco más claro a lo que hace referencia esta última frase. El versículo 15 dice así: vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. En este versículo el rey del norte es Antíoco III el Grande, rey Seleucida, ¿sí? Recuerden que eran los seleucidas los que se ubicaban al norte, geográficamente hablando, de Israel. Y el rey del sur del que se habla en este versículo es Ptolomeo V, Epífanes Eucarístico. Y aquí terminamos con la historia de este rey, ¿no? Que lo habíamos examinado también un poco en el estudio pasado. Ahora, interpretando el texto. Luego del paréntesis hecho, el texto retoma la conquista de Antíoco III a Palestina. Después de su derrota en Paneas y Sidón, el general ptolomaico Escopas es vencido definitivamente. La ciudad fuerte de la que habla la profecía es Gaza, o alguna de las otras ciudades que eran de los últimos puntos de resistencia que tuvo el imperio ptolomaico, o bueno, el reino ptolomaico. Sí, entonces los ptolomeos estaban ya debilitándose en este punto de la historia. Los seleucidas habían adquirido mucho poder mediante Antíoco III y lograron someter a los ptolomeos hasta cierto punto. Muy bien, entonces, desde este versículo, desde el versículo 16, empieza la sección romana. Ahora sí ya vamos de lleno con los romanos. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, ¿sí? Entonces miren esta frase con la cual se introduce, el que vendrá. En este versículo, el que vendrá hace referencia ya a Roma,
Roma es el poder que viene después de los griegos, ¿verdad? Entonces ya aparece Roma en la acción. Y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Una descripción bastante precisa del Imperio Romano. Viene, hace su voluntad, se adueña de la tierra gloriosa y nadie le puede resistir. Tal cual lo que sucedió con Roma cuando empezó sus conquistas en el territorio de Palestina. Sí, entonces el que vendrá aquí es Roma, y al que se refiere como él es Antíoco III el Grande. Tras su victoria contra los Ptolomeos, que vimos en el versículo anterior, Antíoco III comienza una serie de campañas para extender su territorio. Si él estaba confiado por su victoria contra los Ptolomeos, se confió, quiso expandir su reino, y estas campañas eventualmente incluyeron a Roma. Inclusive quiso levantarse en contra de Roma, pelear contra Roma y adueñarse de parte del territorio romano, dando como resultado una serie de derrotas, las más importantes en Cinéséfalos, en las Termópilas y en Magnesia. Estas tres batallas fueron batallas muy importantes y las tres Antíoco las perdió. Entonces el imperio griego, ¿sí? Los griegos, seleucidas en este caso para ser más específicos, estaban ya en declive. El poder griego ya se estaba yendo poco a poco de bajada y estaba entrando el poder romano, tal como menciona el versículo. Antíoco termina cediendo territorios a Roma y convirtiéndose en tributario de los romanos. Todo esto lleva a Antíoco a la ruina y eventualmente a su muerte. El poder romano ya era grande para esta época. La última parte del texto hace referencia a la anexión de Judea y Siria en el año 63 y 64 respectivamente como provincias romanas. Todo esto antes de Cristo, ¿no? Entonces, la tierra gloriosa fue conquistada, ¿no? Palestina fue conquistado por Roma eventualmente, una vez que los seleucidas griegos empezaron a debilitarse. Continuamos. Ahora viene el versículo 17, ¿no? Que es el último versículo que menciona a los griegos y el último bastión griego, se podría decir de alguna manera. Y uno de los más interesantes, para mí es fascinante la historia de la famosa Cleopatra VII. Cleopatra VII es un personaje muy conocido en la cultura popular, en la historia, muy relevante, considerada como la última faraón. ¿Sí? Entonces, es increíble la historia de esta mujer y la resistencia que logró poner, ¿no? ante el Imperio Romano. El versículo 17 dice así: afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino. Recuerden que estamos hablando de los romanos, ¿no? Y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Entonces, aquel se refiere a Ptolomeo XII, y la hija de mujeres es Cleopatra VII, ¿sí? Quien está aquí afirmando su rostro, siguiendo la línea de pensamiento del versículo anterior, es Roma. ¿Sí? Roma viene con todo el poder de su reino para conquistar, primero Palestina y eventualmente Egipto. En el año 65 a.C., Roma empieza a cuestionar la legitimidad de los faraones. ¿Sí? Es decir, que el título de faraón ya no tenía valía para los romanos y estaban poniendo en duda en que se debía respetar este título y la extensión territorial o de dominio de los faraones egipcios, ¿no? Que recuerden, fueron los Ptolomeos los que se atribuyeron el título de faraón una vez que fue conquistado Egipto. Y se empieza a hablar de una posible anexión de Egipto a Roma. ¿Sí? Querían convertir a Egipto en una provincia romana más. A partir de este punto y hasta su muerte en el año 51 a.C., Ptolomeo XII procura ganarse el favor de Roma y confirmarse en el trono. Tras varias revueltas y un exilio ptolomeo, acarrea una gran deuda por sus convenios con Roma. Miren, tal como menciona el texto, ¿no? Ptolomeo intentó hacer lo posible para ganarse el favor de Roma. Hizo muchos convenios, se endeudó demasiado para favorecer a Roma, le prestó tropas, etcétera, etcétera, para estar bien con Roma, ¿sí? Y antes de morir, Ptolomeo nombra a su hija Cleopatra VII y a Ptolomeo XIII, su hijo, como sucesores corregentes, poniéndolos bajo la protección de Roma. Entonces, aquí he resumido un montón de historia. En este párrafo resumí un montón de historia porque son muchas las cosas que pasaron en estos años turbulentos y he tratado de resumirlo lo más posible. Continuando.
Tras años de lucha entre los dos hermanos, es decir, entre Cleopatra y Ptolomeo XIII, Cleopatra logra hacerse con el poderío de Egipto y con el favor de Roma. La expresión hija de mujeres que se usa aquí en hebreo enfatiza un notable encanto femenino. Cleopatra es célebre justamente por eso. Fue amante de los generales Julio César y Marco Antonio. Este último, enemistado con Octavio, quien era parte del triunvirato que gobernaba Roma en ese momento, quien lo acusaba de ser un vasallo de Cleopatra y que deseaba anexionar Egipto como una provincia romana, emprendió una campaña contra Egipto. ¿Sí? Entonces Octavio no le gustaba nada lo que Marco Antonio estaba haciendo con Egipto, la confianza, el trato que tenía con Cleopatra, y él pensaba que Cleopatra estaba manipulando a Marco Antonio por sus intereses, lo cual en gran parte es así, ¿no? Tras la batalla de Aquio, en el año 30, Antonio y Cleopatra ven menguadas sus fuerzas. ¿Sí? A partir del año 30 a.C., después de la batalla de Aquio, ya empezaron a perder poder, empezaron a perder fuerza, y poco a poco su apoyo se fue acabando, y finalmente tanto Cleopatra como Marco Antonio terminan suicidándose en el año 30 a.C. Y ese fue el final de la dinastía ptolomeica. Fue el final del imperio griego en Egipto, ¿sí? Y ahí ya Roma toma control total de Egipto. Versículos 18 y 19. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas más. Un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Versículos 18 y 19. Entonces, aquí vemos narrado ya los conflictos, las pugnas internas principalmente, que había en el Imperio Romano. Aquí cuando habla de su rostro, volverá después su rostro a las costas, se refiere a Julio César. Sí, Julio César es del que se está hablando aquí, y el príncipe que le hace afrenta es Pompeyo. En el versículo 16 vemos cerrada la historia de los Seleucidas y en el 17 la de los Ptolomeos. Ojo con eso. Ahora Roma es el principal protagonista de la profecía. Las campañas de Julio César a partir del año 60 a.C. anexionaron a Roma muchas costas e islas como Germania, las Galias y las Islas Británicas. Sin embargo, en el año 48, Pompeyo pone fin a su afrenta, haciendo volver a César a Roma como un simple ciudadano. Obliga a Julio César a dejar las armas y a regresar a Roma, porque Pompeyo estaba viendo que Julio César se estaba convirtiendo en una amenaza y que tenía aspiraciones mucho más grandes, ¿no? Y lo cual es confirmado. Julio César posteriormente se convirtió en un dictador y ejerció un poder muy brutal sobre Roma, ¿no? Aunque logró cierta cohesión en el imperio cuando se hizo con el poder de Roma. Puesto que se estaba convirtiendo en una amenaza, tras una guerra civil, César logra deshacerse de Pompeyo y se hace con el poder de Roma como dictador absoluto. Apenas 5 años después, César es asesinado por su hijo y, tal como menciona el texto, no fue hallado más. Sí, a pesar de que logró muchas cosas, era un gran estratega, un gran militar. Sin embargo, pues, eventualmente no le duró mucho eso. Estuvo 5 años en el poder y fue asesinado, ¿no? Tal como el texto lo menciona, no fue hallado más. Continuamos, versículo 20, y aquí comienza la sección interesante y muy bonita de este estudio, de esta sección de la profecía. Nos dice el versículo 20, se levantará en su lugar, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de Julio César, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. El cobrador de tributos del que se está hablando aquí es Octavio o César Augusto. Octavio, César Augusto, a partir de ahora, era sobrino nieto de Julio César. Él asume el poder de Roma como el primer emperador romano. ¿Sí? A partir de Octavio, de César Augusto, es que se les empieza a considerar emperadores y se empieza a considerar un imperio como tal al romano. Hasta antes de esto, Roma era una república. Recordemos que Roma se manejaba como república antes de considerarse un imperio. ¿Sí? Es César Augusto
el primer emperador romano como tal. Tras derrocar los dos triunviratos y en especial a Marco Antonio, logra ascender al poder. Esta fecha es importante, el 27 a.C., porque suele considerarse como el inicio de la Pax Romana. Y este es un dato relevante cuando veamos el versículo 24, cuando lo estudiemos. Es un dato importante lo que acabamos de mencionar. El texto nos presenta una característica del gobierno de Augusto, y es que este emperador, en su afán por embellecer Roma, ordenó censar a la población con el fin de que todos pagaran tributo, y es en este contexto, según lo narrado en Lucas 2, que aparece José y María viajando a Belén, donde nacería el Mesías. Y finalmente, mis queridos hermanos, hemos llegado a la época de Cristo. La profecía nos ha transportado a Jesús. Estamos ya cerca de su nacimiento. Es por causa de este censo ordenado por César Augusto que tuvieron que viajar a Belén los padres de Jesús a empadronarse, y esto era con el fin de que nadie se salvara o nadie estuviera exento de pagar el tributo el cual menciona el versículo, que era para embellecer Roma. Tal como menciona el texto, en el año 14 después de Cristo, Augusto muere, y él no muere ni en ira ni en batalla. O sea, esta profecía es tan precisa, es tan increíble que nunca deja de sorprenderme. Augusto muere de enfermedad a la avanzada edad de 75 años, en una época de relativa paz y abundancia para el imperio romano. Que claro, había revueltas internas y enemigos externos, pero en general el imperio romano estaba bastante tranquilo para estas épocas, y es más, este fue uno de los factores decisivos que permitió que el evangelio se esparza por todo el mundo. La Pax Romana, este imperio casi mundial, ¿no? Este orden mundial que sabemos Satanás siempre ha intentado establecer, fue impuesto por un periodo de tiempo en el imperio romano, y es gracias a esta Pax que el evangelio logró expandirse. Sí, era una época y una ubicación geográfica tan perfecta, tan adecuada para la aparición de Cristo, que nos hace dar cuenta de que Dios no hace las cosas al azar, ¿sí? Ahora, continuando. Miren, a partir de este versículo, el 21 y el 22, son versículos muy relevantes, hermanos, muy, muy relevantes. Estos versículos se les ha dado diferente interpretación. Yo aquí voy a presentarles la interpretación que más encaja bíblicamente hablando e históricamente hablando, y que tras mucho estudio y oración pues he llegado a esta conclusión. Los versículos 21 y 22, 23 y 24 tienen muchas interpretaciones, hermanos. Estos 4 versículos suelen ser interpretados de maneras muy diversas. Aquí les voy a presentar la mía. He tratado de no contaminarme con la interpretación de otras personas, sino que he tratado de sacarlo a partir de estudio personal, todo lo que les voy a mencionar desde el 21 hasta el 24, que en varios puntos sí coincidimos con muchos autores convencionales dentro del adventismo, pero en sí hay ciertas partes que no me parecieron tan armoniosas con las interpretaciones que suelen darse, así que traté de buscar la respuesta bíblica, traté de buscar la respuesta con oración y con estudio personal, y se los voy a presentar a continuación. Entonces, dice el versículo 21 y 22, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Muy bien, entonces, miren, aquí dice que le sucederá un hombre despreciable. Recuerden que venimos hablando, ¿sí? En la línea de pensamiento en la que estamos, venimos hablando de este hombre, de Octavio o de César Augusto, ¿sí? Entonces, siguiendo la línea de pensamiento, si nos dice que le va a suceder un hombre, miren que está hablando específicamente de un hombre y que está continuando la narración del versículo 20, entonces la historia nos dice muy claramente que este hombre despreciable que sucede a Octavio es Tiberio César, el próximo emperador, ¿sí? Y el príncipe del pacto del que habla, creo que es más que obvio que es Jesús, ¿no es cierto? Y voy a mostrarles también a qué parte
a qué Jesús se refiere. ¿Sí? ¿A qué Jesús se refiere? ¿Por qué? Porque este versículo otros lo han interpretado como la aparición del cuerno pequeño. Y ese es el hombre despreciable o vil al que se refiere. Pero no, tal como les menciono, si seguimos la línea de pensamiento del versículo 20 al 21, aquí nos está hablando de Tiberio, no de la aparición del cuerno pequeño. ¿Sí? Y nos está hablando del sacrificio de Cristo como el sacrificio, no de Cristo como el sumo sacerdote, porque la interpretación del cuerno pequeño asume que se refiere a Cristo en la fase de su ministerio sumo sacerdotal y no sacrificial. ¿Ok? Espero que se entienda. Al morir Augusto, Tiberio asume el poder como menciona el texto. El reino no le correspondía a él, sino que tras una serie de eventos, todos los otros herederos al trono mueren siendo él la opción restante. Tiberio llega al trono sin aviso, tras manipular al Senado. Se dice que su personalidad era vil y brutal. Fue un gran general emprendiendo campañas exitosas contra Panonia, Ilírico, Recia y Germania, además de las represalias salvajes, como por ejemplo la aniquilación de una rebelión provincial. Entonces la historia nos deja constancia de que, tal como menciona este texto, era un hombre despreciable, era un hombre vil, que, bueno, llega al trono no porque hubiese estado designado para eso o destinado para eso. De hecho, él era la última opción, pero por una serie de importunados eventos, pues él llega a hacerse con el poder y llega a ser emperador. Y una vez que lo fue, ejerció ese poder con mucha brutalidad, tal como lo menciona el texto. Y las fuerzas enemigas que tenía, tanto personales como a nivel de imperio, otras naciones, pues fueron barridas delante de él como con inundación, ¿no? Recordemos que en profecía las aguas representan gente, ¿no? Y él usó todo el poder militar que tenía para aplacar y someter a otros pueblos y a quienes se le oponían también internamente. ¿Sí? Entonces el texto encaja muy perfectamente con la descripción de Tiberio. Y el príncipe del pacto que se menciona, que es quebrantado durante su periodo, pues es Jesús. Miren, tal como menciona la propia profecía, vamos a ver estas características del príncipe del pacto. No sin dejar de lado que el gran centro de esta profecía es el príncipe del pacto. Es curioso notar que este versículo, el 22, está justo en la mitad de la profecía de Daniel 11. ¿Sí? Es justo la mitad de toda esta profecía, Jesús. Y recordemos que no es coincidencia que un autor hebraico, un autor bíblico del Antiguo Testamento, siempre procura poner la idea central, la idea más importante de lo que está redactando en el centro de su escrito. Y aquí el centro del escrito es la aparición del Mesías príncipe del pacto. Algo muy interesante, ¿no? Las dos expresiones atribuidas a Cristo en este versículo aparecen en el mismo contexto únicamente en la profecía de las 70 semanas. Y por eso es que les decía que la expresión príncipe del pacto que se usa aquí en este versículo no nos apunta al Jesús en su ministerio sumo sacerdotal, sino que nos apunta a Jesús como el sacrificio. ¿Por qué? Porque la única vez en la Biblia, en la profecía daniélica, que encontramos la expresión príncipe y la expresión pacto es en la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 25 al 27. Sabemos entonces que se trata de la crucifixión del Mesías príncipe, aquel que confirmó el pacto a muchos. Así que aquí hablamos del sacrificio de Jesús y hemos llegado al año 31 después de Cristo. Y Jesús es crucificado en este año durante el gobierno de Tiberio César, tal como lo registra Lucas 3:1. Así que hemos llegado a este punto de la historia, que es el punto más importante de la profecía y de cualquier profecía y del libro y de la historia y de todo. Entonces, no es casualidad que esté justo en el medio. Jesús es el centro de la profecía y Jesús es el centro de cualquier mensaje que demos al mundo, que demos en nuestra vida, que prediquemos, que hablemos, que enseñemos. Jesús debe ser el centro. No tanto los imperios, ¿no? Aquí ya estamos revisando muchos eventos, muchas cosas sobre el imperio romano, pero la profecía nos deja claro que el centro de todo es Cristo. Y es muy curioso notar que a pesar de que
Octavio o Augusto César fue el primer emperador romano, su nombre no quedó registrado en la historia como el de Cristo. Sí, no fue una persona relevante, sí, pero no lo fue tanto como Cristo. Porque aunque Octavio fue el primer emperador y fue el emperador durante el cual nació Jesús, la historia no se dividió en antes de Octavio y después de Octavio, sino que se dividió en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Quién iba a esperarse que este carpintero, nacido en Belén, criado en Nazaret, dividiera la historia y fuera la persona más importante de la historia? Y no un gran emperador romano con todo su poder, su fuerza, su brutalidad y todas las hazañas grandes a los ojos del hombre que hicieron. Ninguno de estos emperadores tuvo tanta relevancia como el centro de la Biblia, el centro de la profecía y el centro de la historia, que es Cristo Jesús. Muy interesante. Finalmente, terminamos con el versículo 23. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Otro versículo interesante. Noten que aquí ya no nos habla de una sucesión, sino de un pacto. Ya no nos está hablando de que aparece un nuevo poder, o aparece un nuevo emperador, o aparece un nuevo reino. Sí, hay diferencias aquí en el cambio de texto, diferente del 20 al 21. Acá en el 23 la expresión es diferente, después del pacto. Y en los versículos anteriores era, por ejemplo, y le sucederá en su lugar. Sí, entonces aquí ya no estamos hablando de alguien que está sucediendo a Tiberio, sino que estamos hablando del poder romano en general. Este texto ha sido visto por muchos comentaristas como una retrospectiva o un resumen del modus operandi del Imperio Romano, que por medio de pactos de ayuda mutua ponían a naciones en alianza y bajo su protección, para después obrar con engaño y terminar absorbiendo o sometiendo ese territorio al imperio y beneficiarse de ello. Todo eso con el menor esfuerzo y con poca gente. Un ejemplo concerniente al tema de estudio es el pacto de ayuda hecho con los judíos, que para recibir ayuda romana contra Siria hacen el pacto en 161 a.C. Esta interpretación tiene sentido puesto que estamos a punto de presenciar la transición al próximo poder en la profecía. Entonces, es como que la profecía hiciera una síntesis de lo que fue el Imperio Romano, porque estamos a punto de transicionar al siguiente poder en la lista. Recuerden que después de Roma imperial, ¿cuál es el poder que aparece? Creo que todos lo sabemos, ¿no es cierto? Ahora, hablando un poco específicamente de estos pactos de ayuda mutua, nos vamos a referir al pacto hecho con el pueblo hebreo. La relación con Roma comenzó con el pacto que acabamos de mencionar. Luego, en el año 63 a.C., Pompeyo tomó Jerusalén, derribando sus muros e imponiendo tributos e impuestos. Más adelante los judíos dijeron, no tenemos otro rey que César. Juan 19:15, ¿recuerdan eso? Entonces los judíos al principio se aliaron con los romanos, solamente por su protección, por su ayuda, pero fíjense en lo que terminan diciendo. Habían dejado de ser el pueblo de Dios, el pueblo que exaltaba a Dios, que ponía a Dios por sobre todo, y se convirtieron en vasallos de Roma. El mismo error que muchas veces nosotros podemos cometer. Decimos ser pueblo de Dios, pero estamos aliados con el mundo. Se aliaron con el enemigo. Y terminan diciendo, no tenemos otro rey que César. Y en el contexto que lo dijeron, rechazando a Cristo, es algo bastante triste. Muy interesante, y podemos sacar muchas lecciones de esa historia. Después dijeron acerca de Cristo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, rechazando al Mesías y aceptando la imposición romana. Mateo 27:25. Jesús dijo acerca de Roma, tus enemigos te sitiarán y te derribarán a tierra. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sabemos que esa profecía finalmente se cumplió con la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo, en el cual más o menos 1 millón de judíos murieron. Muchos de ellos fueron crucificados por los romanos fuera de la ciudad. Y ese es el resultado de aliarse con Roma, hermanos. En aquel tiempo con la Roma imperial. Sabemos que hoy en día, cerca de la venida de Cristo, será la misma historia, pero con Roma papal. No podemos aliarnos con aquellos que no honran a Dios. Debemos buscarlos, sí, amarlos, sí, tratar de llevarlos a la verdad, llevarlos a Cristo, sí,
pero no aliarnos con ellos para congraciarnos con ellos, para adquirir sus costumbres, sus modos, sus métodos y sus formas de pensar, ni mucho menos estar involucrado en asuntos ecuménicos y por el estilo, porque al final esas mismas personas, como sucedió a su debido tiempo con los judíos, se volverán hacia nosotros para perseguirnos. Así que mucho ojo con eso. Y peor aún, ¿no? Cuando nos aliamos con el mundo, cuando aceptamos sus formas, sus métodos, sus ideologías, su estilo de vida, estamos no solamente en riesgo de perder nuestra vida, sino en riesgo de perder nuestra salvación. Así que no actuemos como actuaron los judíos y siempre pongamos a Cristo en primer lugar ante cualquier cosa. Sin más que decir, queridos hermanos, ese ha sido el estudio del día de hoy. Espero que haya sido instructivo, espero que haya quedado claro. Es muy importante los versículos que acabamos de revisar para comprender el versículo número 24, ya que el 24 nos va a introducir ya al siguiente poder, que muchos lo conocemos como el cuerno pequeño o el papado. Así que no se pierdan el siguiente estudio, que va a estar muy interesante. Que Dios los bendiga y muchas gracias por su atención.